Ya las diferentes configuraciones. Veamos. Tenemos acá en el capítulo 4. A ver, ya vamos acá. Vamos. Ya vimos la configuración por medio del divisor de voltaje, ya vimos, habíamos sacado el Thevenin, etcétera, y también habíamos hecho referencia al circuito, en este caso, aproximado, ¿no? Y habíamos dicho que la aproximación nos sirve en tanto en cuanto se cumpla lo siguiente, ¿no? Es decir, que en este caso el beta RE sea al menos mayor o igual 10 veces a R2, ¿sí? En este caso, podríamos aplicar esta simplificación, es decir, esta aproximación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que fue lo que nos quedamos, ¿no? Vamos a ver unas... Igual la saturación, no se olviden, siempre la saturación se cumplirá cuando el voltaje colector emisor es igual a cero, es decir, estamos en cortocircuito ahí. Vamos, esta configuración es una muy especial y se trata de la configuración de realimentación del colector. ¿Por qué realimentación del colector? Porque fíjense, nosotros tenemos que el colector tenemos la salida, o por el colector tenemos la salida y nos estamos regresando hacia la base. Aquí tenemos lo siguiente. Hay que tomar en cuenta siempre en consideración esta definición. Fíjese que tenemos aquí la corriente de colector es la que entra directamente al transistor. La corriente de emisor la que sale directamente del transistor y la corriente de base la que entra también directamente por la base. Pero resulta que aquí tenemos un punto de división. Entonces, esa corriente es la que viene desde el voltaje de excitación, voltaje VCC. Y el texto lo ha llamado I''C, ¿sí? Lo ha llamado I''C. Entonces, resulta que en este caso tendríamos que I''C es igual a IC más IB. ¿Sí? No sé si estamos claros, ¿sí? Repito. I''C, voy a ponerlo yo. En este punto tendríamos que I''C es igual, ¿sí?, a IB más IC. IB más IC. Tenemos ahí, ¿no? Repito, en este nodo tenemos que I''C es igual a IB más IC. ¿Sí? Pero aquí debemos tomar en cuenta la siguiente consideración, ¿sí? No nos olvidemos que, que estas dos corrientes son mucho, mucho más grandes que la corriente de base, dado que la corriente de base siempre está en el orden de los microamperios, mientras que las corrientes, en este caso I' e IC, está en el orden de los miliamperios. Bajo esa premisa, y dado que IB es prácticamente, ¿sí?, es nula respecto de estas dos, podríamos llegar a la conclusión de que I''C es igual a IC, ¿sí? O sea, llegamos a esa conclusión, ¿no?, de que I''C
¿Sí? Tenemos ahí. Y también sabemos que, además, IC es igual a beta y B. Eso ya no nos podemos olvidar de esas desigualdades, ¿no? IC es igual a beta y B. Ahí tenemos, ¿sí? Tenemos igual a beta y B. Entonces, nosotros podríamos simplemente reemplazar acá, ¿no? Y encontrar una relación, en este caso, de igualdad. Por lo tanto, si nosotros determinamos aquí la ecuación, si tenemos aquí, tendríamos BCC, ahí sí, para que me alcance, sería BCC menos I', C menos I', C por RC. ¿Sí? Estoy aquí. Me vengo por acá, sería menos IB por RB. Menos, ya estoy aquí. Este es base emisor, menos voltaje base emisor. Voltaje base, menos Y por R. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué corresponde lógicamente a esta ecuación? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es la sustitución en términos de I B para que todo nos quede en términos de I B. Entonces, tendríamos que IC' es semejante a IC y es semejante a beta y B. Es decir, esto de aquí, ¿sí? Esto tendremos que reemplazar también. Y es semejante a IC. E IC es igual a beta y B. Entonces ahí tendríamos ya todas las condiciones. Entonces tendría que esto es igual a beta y B. ¿Sí? Y E es semejante a IC. E IC es igual a beta y B. Entonces tenemos aquí beta y B. ¿Sí? Ya tendríamos ahí. Por lo tanto, nos quedaría BCC menos beta y B RC, que es lo que está aquí, menos IB por RB, que está aquí, menos voltaje base emisor, está aquí, y menos beta y B RE, menos beta y B RE. ¿Listo? Jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor? No. Despejaríamos IB y nos queda esta relación. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Para la malla colector emisor, que corresponde a esta malla, entre el colector que está aquí y el emisor, simplemente bajamos así, sería BCC menos I' C por RC menos voltaje colector emisor y menos IE por RE. ¿Sí? Repito, BCC menos IC' por RC, ¿sí? Menos voltaje colector emisor y menos IE por RE. Ahí estaría ya. ¿Qué es eso? Sí, aquí están, ¿sí? Sería BCC, ¿sí? Menos IC' por RC, menos voltaje colector emisor y menos IE por RE. ¿Sí? Está cambiado de signo, que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos claros, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? De ahí despejaríamos la salida, que es
que es en este caso, el voltaje de salida, que sería el voltaje colector emisor, y tendríamos esa ecuación. ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes. Jóvenes, ¿sí me están escuchando? Bueno, nunca contesta. Listo. Vamos a... Igual, no se olvide la condición de saturación siempre. Tenemos que, en este caso, cortocircuitar el colector y el emisor, ¿sí? Voltaje colector y emisor. Esto de aquí. Ahí teníamos, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Vamos a nuestra siguiente configuración, que corresponde a la configuración en emisor seguidor. Esta configuración también es muy especial, ¿sí? Pero antes permítanme grabar, que siempre se me pasa por alto. Recording in progress. Listo, tenemos la configuración en emisor seguidor. Tenemos aquí el gráfico, ¿sí? Fíjense, aquí debemos tomar en cuenta lo siguiente. En la configuración, no se olviden, ¿no? Este es emisor seguidor, o también se le llama colector común. ¿Por qué colector común? Porque vean, la entrada tenemos por la base, la salida tenemos por el emisor aquí, por lo tanto nos queda el colector de común. En este caso coincide que está conectado a tierra, pero ya les había dicho que no siempre el término de común significa que esté conectado a tierra, ¿sí? Ya, ¿listo? Ya, vamos acá. En el análisis de continua, el capacitor o los capacitores se comportan como circuito abierto y nos quedaría este circuito, ¿sí? Entonces, hacemos el barrido en este sentido de la malla y tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos menos IB por RB, ¿sí está claro? Menos IB por RB, menos voltaje base emisor, menos IE por RE, ¿sí? Y lógicamente aquí tendríamos más BE igual a 0. ¿Preguntas hasta ahí? De igual manera, despejamos la variable de entrada, que en este caso es la corriente de base. Tenemos la ecuación correspondiente. Ahora nos vamos a la malla de salida, ¿sí? En la malla de salida tendríamos lo siguiente, ¿no? Bajamos así, ¿sí? Tendríamos menos voltaje colector emisor, menos IE por RE, ¿sí? Menos IE por RE y más voltaje emisor, igual 0, 0. El voltaje el voltaje de, en este caso, de polarización que tenemos, VEE. Despejamos ahora el voltaje colector emisor y terminado el asunto, ¿sí? Preguntas, por favor. ¿Sí? No. Sí, es muy sencillo. Vamos a la configuración en base común, que esta creo que es ya la última, porque el resto es una combinación de todas, ¿no? Entonces, de igual manera, base común, ¿por qué? Porque fíjese, tenemos aquí en este caso, la entrada está conectada hacia el emisor y la salida en el colector. Por lo tanto, lo único que me queda es la base. Configuración en base común, ¿no? O sea, esta es la configuración en base común y la configuración del transistor también está en base común. Algo que ustedes deben entender es que no se deben aprender de memoria. Lo que debemos es tener claro simplemente por dónde tenemos la entrada, por dónde tenemos la salida, nada más. ¿Listo? Tenemos aquí, abro estos dos.
Perdón la interrupción, justo le tocaba a mi niña una participación con los villancicos y es bien chiquitita todavía. Ya, listo. Entonces tenemos aquí el circuito, repito, de base común y les decía que debemos tomar en cuenta siempre por dónde tenemos la entrada, por dónde tenemos la salida para que justamente el terminal que no está siendo ocupado ese corresponde a para la entrada cuanto para la salida. Entonces, fíjese, tenemos aquí el circuito de la entrada que corresponde acá a lo que está en la figura 4.50, ¿sí? Y generamos simplemente el análisis, nos decimos menos BE, ¿sí? Más IE por RE, ¿sí? Más, en este caso, voltaje, en este caso, base emisor. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Algo que creo que estaba, no sé si les di, creo que sí les debí haber dado yo al inicio del estudio del transistor, es las siguientes consideraciones. Esta es la base, este es el colector y este es el emisor, ¿sí? La base es siempre más positiva que el emisor. El colector es siempre más positivo que el emisor. Y a su vez, el colector es más positivo que la base. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Entonces, por eso aquí decimos, esto se los hago para que usted se tome en cuenta lo siguiente, ¿no? Entonces, como estamos yéndonos en ese sentido, tenemos menos voltaje EE, que es un voltaje de excitación, de polarización, ¿sí? Más IE por RE. ¿Por qué más IE? Porque no se olvide, la dirección de esta flechita me indica el sentido de la corriente, ¿sí? Del emisor. Entonces, aquí estará IE. ¿Sí? Aquí está IE. Por lo tanto, si IE está saliendo, porque habíamos dicho que esta sombra en azul es considerada como un nodo, entonces si IE está saliendo, las otras dos corrientes estarán ingresando. Entonces esta será IC, perdón, esta será IB porque es la base, y esta será IC. Este es IC. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, por eso es que aquí el texto le pone IE, sería más IE por RE y menos voltaje, en este caso más voltaje base emisor porque estoy yéndome de menos a más, ¿sí? Cuando voy al revés es cambio menos. ¿Estamos claros, por favor? Que corresponde a esta ecuación. Asimismo, ¿por qué despejamos ahora Y? Porque aquí ya no tenemos IB. Porque la entrada, habíamos dicho que siempre despejamos la corriente de entrada, voltaje de salida. ¿Cuál es la corriente de entrada en este circuito? Viene por el emisor. Entonces, debemos de despejar la corriente de emisor. Y en el caso de la salida, igual seguimos teniendo, fíjense en el voltaje colector, ¿sí? La salida tenemos por colector, entonces tendríamos el voltaje colector emisor, la salida. Entonces, ¿cómo obtenemos esa ecuación? La obtenemos asimismo de la malla de salida. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Sí, de la malla de salida. ¿Alguna pregunta? Sí. No se olvide, cuidado. Entonces, nosotros tenemos la salida por el colector. ¿Sí está claro? Entonces, nos bajamos todito esto, vean. Tal como os he venido diciendo, esa nuestra salida sería, seguir en el camino, ¿no? Viene así, 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 hasta llegar a tierra. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos así. ¿Podríamos aplicar una ecuación en esta malla? Sí, señor, pero aquí no tenemos el voltaje colector base. Entonces, mejor de una vez algo que sí podemos conocer acá. Entonces, por eso decimos aquí, fíjese, tendríamos nosotros lo siguiente, ¿no? Decimos menos BE, que está aquí, irán tomando en cuenta, no, está aquí, no. Menos BE, más IE por RE, que es este,
¿Sí? ¿Sí está claro? Más voltaje colector emisor, porque les había dicho que el colector aquí, fíjese, es más positivo que el emisor, entonces estoy subiendo, voy de menos a más, ¿sí? Más voltaje, ¿sí? Colector emisor. El texto debió haberle llamado realmente voltaje emisor colector, ¿no? Pero bueno, como ya, para no estar cambiando o haciéndonos problemas por el cambio de letra, entonces más voltaje colector emisor. Seguimos, seguimos, seguimos. No se olvide que IC viene así, sería más IC por RC. Aquí está. Y menos BCC igual a 0. ¿Eso es todo? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Excelente. Entonces tenemos ahí. Voy a borrar todos los dibujos. Y ya. Esa sería. Y aquí ya tenemos diversas configuraciones de polarización, ¿no? Aquí sí ya es una mezcla de todo. Entonces, en resumen, nosotros debemos tomar en cuenta las consideraciones que se han venido estipulándose. Entonces, no se olviden que la parte de la aproximación, decíamos que aquí tenemos nosotros puestos, ¿no? Por acá estaba, un segundito. Por aquí está. Espérese, aquí, por aquí tenemos, este es la parte de, no, donde, respecto del beta R, ¿no? Cuando era mayor o igual que, aquí está, ¿sí? Esta es una, esa nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, ¿sí? Cuando beta RE es mayor o igual que 10 veces R2, podemos aplicar nosotros la simplificación. Pero si en caso no queremos aplicarla, no lo aplicamos, simplemente hacemos el análisis común y corriente como lo hemos venido haciendo de manera normal. ¿Estamos claros? Entonces, vámonos ahora sí a la solución de ejercicios. El día de mañana también vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿sí? O resolver ejercicios, y el día jueves tenemos una evaluación. Verán que ya les aviso, este jueves tenemos evaluación, ¿sí? Estoy terminando ya de calificar vuestros aportes y aunque mañana podríamos hacer, no sé si un trabajo grupal y el día jueves hacemos una prueba y listo, preparándonos ya para la prueba del jueves. ¿Les parece bien? Algo sencillo, nada de lo... Algo importante. Usted para las pruebas, si gusta, puede ayudarse con esta estructura, fíjese, de estas configuraciones que están acá, ¿no? Entonces, esas son las configuraciones base, como se dice, y en base de estas configuraciones, ustedes pueden ir aplicando a los ejercicios que se proponen. Nada más, así de sencillo. Vámonos acá. Vámonos acá. Vámonos acá. Vamos a esta parte. Ya entramos a los ejes. Aquí estamos, ¿ya? A ver. Vamos a ir haciendo los diferentes ejercicios, ¿no? A ver. Vamos a hacer este ejercicio, por favor. El número 1, ¿no? Este vamos a hacer, ¿sí? Para el número 1 nos piden encontrar la corriente IBQ, nos piden ICQ, voltaje colector emisor Q, y nos piden también el voltaje de emisor. Fíjense, yo no sé las fórmulas, ¿no? Pero si alguien podría ayudar con usarse la tablita esa que vimos ahí, lo puede hacer, ojo. Pero por ejemplo, yo no dispongo y para no estar subiendo, bajando, vamos a resolver como que no conociésemos nada. Lo que sí vamos que nos piden, IBQ,
Nos piden ICQ, nos piden voltaje VCEQ, IBQ, ICQ, VCEQ. Ahí sí nos pide el voltaje de colector, el voltaje de base y el voltaje de emisor. Entonces encontremos esos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿sí? Voy a escribir para no olvidarme, ¿no? Nos piden IBQ, IBQ, VCEQ, VCEQ, nos pide VC, nos pide voltaje de base y nos pide voltaje de emisor. ¿Ya? 3, 6, ¿ya? ¿Ya? Ahí tenemos el ejercicio, ¿ya? Entonces empecemos, ¿ya? Vamos a resolver acá. ¿Qué es lo que debemos en resumen, jóvenes, tener en cuenta primero? ¿Qué tenemos por la entrada? ¿Qué tenemos por la salida? Y a su vez encontrar la ecuación de corriente de entrada y la ecuación de voltaje de salida. Eso es todo. Me fijo. Fíjese, aquí tengo la entrada por la base, la salida por el colector. Así de simple, ¿sí? Entonces, claro, aquí está el texto omitió, ¿no? Aquí debió haber estado así, y aquí debió haber estado así, ¿no? BO, y este debió haber sido B. ¿Sí está claro? Así debió haber estado, ¿ya? Entonces, veamos. Ya. Ya. Listo. Empezamos la ecuación de entrada. Tengo 16 menos 470 menos 470K y B. ¿IB o IBQ, no? ¿Por qué le he puesto ya directo el texto IBQ? Porque corresponde a la del punto de trabajo, ¿sí? No se olvide aquí, siempre la base, o sea, aquí está implícitamente puesta así, más, menos. Como voy de más a menos, entonces menos voltaje base emisora. ¿Sí? Igual a 0. Listo. Ya, entonces, repito. 16 menos 470K por IB menos voltaje base emisor igual a 0. Despejo IBQ. IBQ igual. Sería 16, esto vale 0,7. Sería 15.3. Vayamos dividiendo de una vez. Sería, repito, 16 menos 0,7 sería 15.3 sobre 470 igual. ¿Sí? Entonces me queda 1, 2, 3, 32.
32.55 microamperios. ¿Listo? Si ven lo que les decía hace un momento, la corriente de base siempre está en microamperios. Listo, ya está este valor. Vamos, ICQ. Me voy a la malla de salida. Tengo 16 menos ICQ. Pongamos así. Menos 2.7K. Por ICQ. Por ICQ. Menos voltaje colector emisor. Igual a 0. ¿Listo? Mi ecuación de salida. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. Podríamos encontrar nosotros el BCEQ, ¿no? Que es lo que queremos siempre a la salida. Decíamos BCEQ. BCEQ igual. Sería 16 menos 2.7K por ICQ. ICQ es igual a beta IBQ. Si algo no está claro, me van preguntando, por favor. Beta IBQ. ¿Sí? Entonces, BCQ es igual. IBQ, ya sabemos. ¿Cuánto vale IBQ? 32.55. Beta vale 90. Entonces sería, ya no le reemplazo ahí, ¿no? Sino tendría 16 menos 2.7. Sí. Exponencial a la menos 6 por... A ver, no estoy mal ahí. Exponencial a la menos 3 por beta, que es 90. Por IBQ, que es 32.55 exponencial a la menos 6. Ahí sí. Me dice que BCQ es 15.9999, aproximadamente 16, ¿no? Pero pongámosle nomás 15. ¿Listo? Ya tengo. Ah, me olvidé ICQ. ICQ es beta y beta, ¿no? ICQ es igual a beta y BQ. Entonces sería igual. Beta vale 90 por IBQ, que en este caso es 32.55 exponencial a la menos 6 igual. Ya. Me dice que sale 2.93 miliamperios. Sí, ya está eso. ¿Qué más me pide? Me pide el voltaje en el colector, me pide el voltaje en el emisor y el voltaje en la base. Fácil, ¿verdad? Voltaje en el emisor, ¿cuánto es? Por favor, la sala, ¿cuánto vale? Jóvenes. Jóvenes. El voltaje del emisor está conectado a la tierra, entonces vale 0. El voltaje de la base, ese nos falta, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el voltaje base emisor es igual a 0,7. ¿Sí?
y es igual además al voltaje de base menos voltaje de emisor. Como el voltaje de emisor es 0, nos decimos el voltaje de la base es igual a 0,7. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahí está 0,7. Tenemos el voltaje también ya está del emisor, el voltaje del colector, ¿sí? Entonces, siempre del voltaje colector, ya tenemos aquí VSQ, es este 1599, ¿sí? El voltaje del emisor, voltaje VSQ, es igual al voltaje del colector menos voltaje del emisor. El voltaje del emisor como es 0, entonces decimos que el voltaje del colector ha sido igual al voltaje VSQ, que es 15.99. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes? ¿Listo, jóvenes? Y se podría repetir de cómo le sacó el voltaje base emisor, igual a 0,7. Ese es un dato, pues, hermano. Ese es un dato. O sea, el voltaje base emisor es o corresponde al voltaje, sí, del diodo de silicio, que es 0,7. Eso, siempre, cualquiera sea la configuración, aquí siempre trabajaremos voltaje base emisor es 0,7. Voy a hacer una especie de resumen también, fíjese. Usted sabe, o iniciamos con 3 ecuaciones que nunca, nunca, nunca se puede olvidar, que es IE igual IC más IB. Creo que fueron nuestras primeras ecuaciones. Ecuación que se cumple para cualquier configuración, repito, para cualquiera, y cualquiera sea el transistor, sea tipo NPN o sea tipo PNP. ¿Sí está claro? Vamos, la segunda ecuación, IC es igual a beta y B. ¿Te acuerdas cuando vimos beta y alfa? Ahí está, de ahí salió IC igual a. La otra ecuación es que IC es semejante a IE, o IE es semejante a IC, que es lo mismo, ¿no? Pero voy a poner en ese orden para que no. IE es semejante a IC. Son las 3 ecuaciones fundamentales, fíjate, ¿sí? Beta es un parámetro que nos da el fabricante, como en este caso nos dice que es 90. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Ahora sí ya estamos claros. Y el voltaje base emisor siempre, 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 siempre es 0,7. ¿Cómo saber cuándo es positivo o cuándo negativo? Siempre, fíjate. Tú estás bajando aquí, bajé desde el 16, bajo así, estoy recorriendo así, así, así. Y aquí atravieso de más a menos, por lo tanto es menos. ¿Te acuerdas en una de las configuraciones, en cambio, el texto o el autor subió, en cambio, iba de aquí a acá? Entonces sería más voltaje base emisor. ¿Sí estamos claros? No sé si ahora ya estamos claros, joven. Sí, Inge, ya está claro. Excelente. Vámonos a hacer otro ejercicio y este es, daremosle por ahí. Vámonos a esta configuración rápidamente. A ver, tratemos de hacer donde dice el 7, a ver el 7, este de aquí, ¿sí? A ver, tenemos 10 minutitos para hacer el 7. El 7, por favor. Mientras tanto, dejo de grabar para pausar grabación, ahí está. Recording stopped. Listo, 10 minutos.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo les fue? Jóvenes, espero que no haya habido inconvenientes. A ver, en el mismo sentido, podríamos trabajar acá este circuito, que es el mismo. Vamos a la configuración por medio de divisor de voltaje. Aquí viene el análisis si se puede o no utilizar, en este caso, la aproximación. ¿Se recuerdan cuál era la aproximación? Decíamos si beta RE, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan la aproximación o no? Jóvenes, Sí, que nos tocaba eliminar la parte del... no te escucho, ¿puedes elevar la voz un poquito, el tono de voz? Sí, que era donde tenemos que ver si es la condición de que beta sea Mayor o mayor igual, que el, 10 el voltaje veces que B 10 veces R2. Entonces, es... eso tendríamos que ver. O sea, eso es importante. Espérate un segundito que el volumen de retorno está muy alto donde ahí, creo que ahí estamos, ya, ahí está bien. Entonces, fíjate, para el problema este, ¿no? Nosotros tenemos que analizar lo siguiente, ¿no? Si beta RE mayúscula, ojo, es mayor o igual que 10 veces R2. Si es que esto se cumple, entonces podríamos utilizar la aproximación, es decir, usando el RE, el R mayúscula sube que era igual a beta más 1 por RE. ¿Se acuerdan o no? Pero si no, pueden trabajar normalmente. Entonces veamos, beta RE, ¿cuánto vale RE? RE vale, para nuestro caso, el de aquí, para este primer problema, ¿no? Tendríamos 80 por 0,68, ¿cuánto nos da? 0.68, ¿sí? Por 80, igual nos dice 54,4 K, pero ¿no es cierto? Sí, K, o sea, o por 10 al cubo, así sería. ¿Sí está claro por qué por 10 al cubo? Porque estamos hablando de 0,68 K. Entonces este tiene que ser mayor o igual que 10 veces R2. Me fijo, ¿dónde está aquí? Aquí tenemos R1 y aquí tenemos R2. Entonces, 9.1 por 10 sería 91 por 10 al cubo o 91K, como quiera. ¿Se cumple? Ojo, no se cumple, por lo tanto tendríamos que trabajar de manera normal. ¿Y qué es trabajar de manera normal? Encontrar el equivalente de Thevenin, ¿sí? A ver, ¿sí estamos claros ahí, sí? Entonces, de este circuito tendríamos que encontrar el circuito equivalente de Thevenin. Entonces, a la base, entonces desconectamos la base, ¿sí? Desconectamos la base y tenemos esto de aquí, por lo tanto, nuestro voltaje Thevenin, ¿cuál será? ¿Sí? Nuestro voltaje Thevenin, ¿qué será? Sería los 16 por 9.1, ¿sí? Sería 16. Ratito, nuevamente toca activarla. Ay, señor. Reanudar. Recording in progress. 16 por 9.1 K. Sí, sobre 62 más 9.1. Voltaje de Thevenin igual. ¿Cuánto da eso, por favor? 16 por 9.1 sobre 62 más 9.1. 11.45. Excelente. No, eso te da 2.047.
A ver, lo hice mal. A ver, dice 16 por 9.1 sobre 62. Así se inicia 2.05. 2.05, gracias. Ajá. 2.05 voltios. Listo. Ahí está. Ese es mi voltaje de Thevenin. Me voy con mi resistencia de Thevenin. ¿Sí? No se olviden que el equivalente de Thevenin es tomado a la base. ¿Sí? A la base. Entonces decimos R de Thevenin igual. ¿Sí? Sería el paralelo entre 62K y 9.1K, ¿no es cierto? Entonces sería 62 por 9.1 sobre 62 más 9.1. Ahí está. Me dice que es 7.94K. $7.94K, ¿cierto? Eso, ¿entre dónde y dónde va? Entre la base y la tierra. Entonces tengo así, fíjense. Vea. Aquí voy así. Esto vale 205, perdón. 2.05 voltios. Sí, este sería más o menos. Este 7.94K. Parece 3, veamos. Sería 7.94K. Aquí tendríamos que este es el emisor, la base. Aquí sería BCC. ¿Cuánto tenemos aquí? Tenemos 16 voltios. Eso no ha cambiado, no tiene por qué cambiar. Esto es 3.9K. 3.9K. Este es 1.2K. Perdón. Sería 0.68. Ahí va. Ya está. Y listo. Eso está. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que encontrar? Lo que nos dice, ¿no? Dice BRB, perdón, RB, no, perdón, B sub B, el voltaje de base, y R1. Y también, no, R1 no, sería este el problema 12. Este es para el problema 12. No veamos qué nos pedían el problema 12. Aquí nos pide. IBQ, ICQ, voltaje BCQ, BC, BB. ¿Sí? Ya creo que no es necesario hacer, tendríamos la ecuación de entrada, ecuación de salida. Tenemos todos los parámetros absolutamente. ¿Preguntas, por favor? Jóvenes. Jóvenes. No, Inge. Listo, entonces, en el mismo sentido, todos los ejercicios, ¿no? Entonces, si gustan, por favor, repásense un hito de las que nosotros vimos. El día de mañana hacemos un trabajo grupal, el día jueves tenemos una prueba y con eso tendríamos 5 aportes ya. ¿Les parece bien? Inge. Ya, listo. Muchas gracias por la atención. Tengan un buen día y una buena semana. Igualmente, Inge, gracias. Recording stopped.